El aire en la aldea de Huarica estaba cargado con la promesa de lluvia, pero también con algo más inquietante que el equipo de arqueólogos aún no habíamos podido identificar. Llegamos hace una semana, fascinados por las historias locales de una cueva sellada desde tiempos inmemoriales. Los aldeanos evitaban hablar de ella, sus miradas se llenaban de miedo y superstición, pero para nosotros, científicos ávidos de descubrimientos, esas historias no eran más que el preludio de algo grande. Éramos 6 en total. Yo soy Emma, también estaba el profesor Guzmán, nuestro líder experto en culturas precolombinas, Mar, la geóloga, Ricardo, el fotógrafo, José, el ingeniero y Martín, el ayudante local. Cada uno con sus especialidades, cada uno con sus razones para estar aquí. Todos compartíamos una misma misión, desentrañar los secretos de la cueva. Desde el primer día, la atmósfera en Huarica había sido tensa. Los aldeanos, aunque amables, evitaban la mirada directa y esquivaban nuestras preguntas sobre la cueva. Era como si el simple hecho de mencionarla despertara un miedo profundo, enraizado en siglos de leyendas y advertencias susurradas. La montaña, que al principio nos había parecido majestuosa y acogedora, empezó a mostrar su lado más hostil, con cielos encapotados y un viento helado que parecía murmurar secretos oscuros. El primer día de excavación, el sonido de las herramientas chocando contra la roca llenó el aire. Cada golpe resonaba en la montaña, como si despertara algo antiguo y dormido. Trabajamos incansablemente, guiados por la promesa de un descubrimiento sin precedentes. Finalmente, descubrimos una entrada, oculta tras siglos de vegetación y sedimentos. La puerta de piedra estaba cubierta de musgo y raíces, pero aún así, se podía percibir la majestuosidad de su construcción. Cuando las puertas de piedra finalmente cedieron, una ráfaga de aire frío nos envolvió, como si la cueva misma exhalara después de siglos de silencio. Dentro, la oscuridad era absoluta. Encendimos nuestras linternas y el haz de luz reveló paredes cubiertas de inscripciones en un idioma que no pude identificar de inmediato. Las palabras, talladas con una precisión sorprendente, parecían retorcerse y moverse con la luz, como si estuvieran vivas. Pero lo más impresionante eran las estatuillas de obsidiana, pequeñas figuras grotescas que parecían observarnos con ojos sin vida. Sus formas eran extrañas e inquietantes, mitad humanas, mitad bestias, emanaban una sensación de maldad evidente. Exploramos la cueva con cuidado, conscientes de que cualquier paso en falso podría ser fatal. El silencio era sepulcral, roto solo por el sonido de nuestras respiraciones y los ecos lejanos de gotas de agua que caían en algún lugar profundo de la cueva. Las inscripciones cubrían cada superficie, y aunque no entendíamos su significado, su presencia nos llenaba de una creciente inquietud. Fue en el centro de la cámara principal donde lo encontramos, un espejo de obsidiana, negro como la noche y con una superficie tan pulida que absorbía la luz. Parecía flotar en el aire, desafiando las leyes de la física. Me acerqué, fascinada. Había algo en el que me atraía de manera irracional. Era como si el espejo tuviera gravedad propia, una fuerza que me llamaba a acercarme. Al tocarlo, una sensación de vértigo me invadió y por un momento, me pareció ver sombras moviéndose en su reflejo. Fue una sensación fugaz pero intensa, que dejó una marca imborrable en mi mente. Esa noche, decidimos acampar cerca de la cueva para estudiar mejor los hallazgos al día siguiente. Alrededor de la fogata, el ambiente se volvió más relajado. Conversamos sobre nuestras teorías y expectativas, tratando de ignorar el extraño peso que parecía haberse asentado sobre nosotros. Pero mi mente no podía dejar de pensar en el espejo. Cuando finalmente me dormí, fui arrastrada a un sueño inquietante. Desperté sudando, con el eco de esos susurros aún en mis oídos. A la mañana siguiente, nos dimos cuenta de que Martín había desaparecido. Su tienda estaba vacía y no había rastro de él. El pánico empezó a cundir entre nosotros. Lo buscamos por todas partes, pero no encontramos ni una pista. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Entre otras cosas teorizamos que hubiera vuelto al pueblo, agobiado por las leyendas locales. Mientras los demás continuaban la búsqueda, me sumergí en las inscripciones, tratando de encontrar alguna respuesta. Las palabras eran antiguas y complejas, pero finalmente logré descifrar una advertencia:
El espejo era una prisión dimensional para entidades malignas que imitaban a los humanos y absorbían sus recuerdos, condenando a sus víctimas a un olvido eterno. La revelación fue inquietante. Compartí mi descubrimiento con los demás, pero no todos estaban convencidos. Sin embargo, la desaparición de Martín había sembrado la duda. A medida que avanzaban los días, la tensión aumentaba. Las noches se llenaban de sueños estremecedores y episodios confusos de sonidos extraños. Todos estábamos asustados, incluso el profesor Guzmán, siempre escéptico, comenzaba a mostrar signos de duda. El miedo nos envolvía, pero nadie quería abandonar. Estábamos atrapados, no solo por la cueva, sino por nuestra propia obsesión con el misterio que encerraba. Después de Martín, fue José. Su ausencia dejó un vacío enorme, también en mi mente. Intenté recordar detalles sobre él, pero se me escapaban como arena entre los dedos. Mar y Ricardo también notaron esta extraña falta de recuerdos. Era como si los desaparecidos se disolvieran lentamente de nuestra memoria, dejando solo un vago eco. Cada vez que intentaba evocar su sonrisa, la manera en que se rascaba la barbilla cuando estaba nervioso, solo obtenía una neblina difusa. Las noches se convirtieron en una tortura. Los rostros de mis compañeros desaparecidos flotaban en la oscuridad, vacíos y sin vida. Me despertaba jadeando, el corazón latiéndome con fuerza, y la sensación de que había perdido algo irrecuperable. Pero lo peor de todo fue cuando mi propio reflejo comenzó a mostrar comportamientos que no eran míos. Al principio, pensé que era mi imaginación. Sin embargo, cada vez que me acercaba al espejo de obsidiana, sentía una presencia opresiva. Mi reflejo no solo no seguía mis movimientos, sino que parecía tener vida propia, un ser oscuro atrapado en el vidrio, esperando su momento. Cada vez que me miraba, sentía una parte de mí desvanecerse. Mi reflejo me devolvía una mirada vacía, como si contemplara a una extraña. Y entonces, una noche, vi algo que me dejó helada, mi reflejo sonrió. No fue mi sonrisa, fue algo oscuro y retorcido, como si la entidad atrapada en el espejo se burlara de mi miedo. Decidí enfrentarme a mis miedos y destruir el espejo. Tomé un martillo, con el corazón latiéndome en la garganta y levanté el brazo. Pero antes de que pudiera golpear, mi reflejo sonrió escalofriantemente de nuevo. El miedo me paralizó y dejé caer el martillo. El eco del metal resonó en la cueva y el espejo permaneció intacto, su superficie negra burlándose de mi impotencia. La desesperación nos envolvía. Ricardo fue el siguiente en desaparecer. Una noche, los extraños sonidos llenaron la cueva, al día siguiente, él también se había desvanecido. Su equipo de fotografía quedó esparcido por el suelo, como si hubiera sido abandonado apresuradamente. Solo quedábamos el profesor Guzmán, Mar y yo, pero a pesar de todo éramos incapaces de abandonar el lugar. Sabíamos que nuestro tiempo se agotaba. El profesor Guzmán, ahora estaba profundamente estremecido. Los ruidos llenaban la cueva constantemente, voces de los desaparecidos que se mezclaban con los ecos de los siglos pasados. Mar se dio cuenta que incluso sus notas empezaban a desvanecerse. Sus cuadernos, antes llenos de datos meticulosos, ahora eran un caos de palabras sin sentido y frases incompletas. El pánico se reflejaba en sus ojos cada vez que revisaba sus apuntes, buscando desesperadamente alguna pista que nos ayudara a entender lo que estaba pasando. Pero la cueva parecía devorar no solo a las personas, sino también sus recuerdos y cualquier intento de comprensión. Una noche, mientras intentábamos entender las inscripciones, el profesor Guzmán desapareció ante nuestros ojos. Fue como si la oscuridad misma lo devorara. Un segundo estaba ahí, leyendo una inscripción en voz baja, y al siguiente se desvaneció en la penumbra, sin dejar rastro. Ahora estábamos solas, asustadas y sin saber qué hacer. La desaparición del profesor nos dejó en tal estado, que éramos incapaces de procesar lo que había sucedido. Nos aferramos la una a la otra, buscando consuelo en nuestra presencia, pero el miedo nos envolvía como una segunda piel. El espejo parecía vibrar con una energía siniestra. Cada vez que lo miraba, veía más de mi reflejo distorsionarse. Sentía que me consumía, que robaba partes de mi ser. La conexión con él se hacía más fuerte, más peligrosa.
Intenté mantenerme cuerda, aferrándome a los pocos recuerdos que me quedaban. Pero era inútil. Cada noche, los sueños se volvían más intensos, más reales. Sentía que me arrastraban a un abismo del que no podría escapar. Mar también luchaba contra sus propios demonios. Pasaba horas frente al espejo, intentando comprender la naturaleza de su poder. Pero cada vez que intentaba tocarlo, su reflejo parecía absorber su energía, dejándola exhausta y confundida. Una noche, la encontré frente al espejo, murmurando palabras incoherentes, su mirada perdida en la oscuridad del vidrio. Intenté alejarla, pero era como si estuviera en trance, atrapada por la fuerza del espejo. Finalmente, Mar también desapareció. Fue una noche fría y oscura. El viento aullaba fuera de la cueva y los susurros llenaban el aire. No había signos de lucha, no había rastros de lo que había sucedido. Simplemente se había ido, como los demás. Me quedé sola en la cueva, con el espejo y las sombras que me rodeaban. Sabía que mi tiempo estaba contado. No podía dejar que el espejo ganara. Por fin conseguí fuerza de voluntad suficiente para huir, dejando atrás el lugar maldito. La salida de la cueva fue una carrera frenética contra el tiempo y la cordura. Sentía que las sombras me seguían, que el espejo estaba detrás de mí, robándome lo que quedaba de mi esencia. No miré atrás, solo corrí, impulsada por el instinto de supervivencia. Los pasajes de la cueva parecían alargarse, como si la misma montaña intentara retenerme en su oscuro abrazo. Cada paso retumbaba en el silencio, y el eco de mis propias pisadas me perseguía como un lamento. Cuando finalmente llegué a la aldea, apenas podía hablar. Los aldeanos me miraron con compasión y miedo. Sus rostros, marcados por la vida en la altitud y el trabajo duro, mostraban una mezcla de entendimiento y miedo silencioso. Me llevaron a un hospital, donde intenté explicar lo que había pasado. Pero mis palabras eran incoherentes, fragmentos de una historia que ni siquiera yo podía ordenar. Las imágenes se mezclaban en mi mente, el espejo, los susurros, las sombras. Traté de describir las desapariciones, pero solo obtuve miradas de incredulidad y preocupación. Me internaron en un hospital psiquiátrico, diagnosticada con estrés postraumático severo. Pero yo sabía la verdad. Sabía que el espejo había hecho algo más que robarme a mis compañeros. Había robado parte de mí. Mis recuerdos se desvanecían, y cada vez que me miraba en un espejo, veía esa sonrisa oscura y retorcida. Esa sonrisa que no era mía, sino de una sombra atrapada en el vidrio, esperando para consumirme por completo. Pasaba los días garabateando en un cuaderno, intentando recordar las inscripciones que había traducido en la cueva. Las palabras se me escapaban, pero continuaba con la esperanza de que alguien, algún día, entendiera mi advertencia. Los dibujos y las notas eran caóticos, un reflejo de mi mente fracturada. Algunas veces, lograba captar fragmentos de las inscripciones, pero se desvanecían antes de que pudiera completarlos. Otras veces, mi mano dibujaba formas oscuras y distorsionadas que llenaban las páginas con una maldad evidente. Por la noche, soñaba con el espejo, con las sombras y los susurros. Sentía su presencia, acechándome, esperando el momento oportuno para absorber mi identidad. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que el olvido me consumiera. Los sueños eran vívidos, más reales que la propia realidad. Me veía de nuevo en la cueva, rodeada de las estatuillas de obsidiana, mientras las figuras sombrías danzaban a mi alrededor, susurros en lenguas antiguas llenaban el aire. Me despertaba sudando, con el corazón latiéndome con fuerza y la sensación de que algo oscuro se había acercado un poco más. El personal del hospital intentaba ayudarme, pero no podían entender el pánico que llevaba dentro. No era solo el miedo a olvidar, era el miedo a perderme completamente, a convertirme en una sombra sin memoria, sin identidad. Intentaban calmarme con palabras amables y medicación, pero nada podía silenciar los ecos de la cueva en mi mente. Los días se sucedían en una neblina de consultas, terapias y largos momentos de soledad en mi habitación. Mi última esperanza era el cuaderno. Llenaba sus páginas con dibujos, inscripciones y fragmentos de mis recuerdos. Sabía que mi tiempo se agotaba, pero tenía que intentarlo.
Tenía que dejar una advertencia para aquellos que vinieran después de mí. Si alguien pudiera descifrar mis notas, tal vez podrían evitar el destino que me aguardaba. Tal vez podrían destruir el espejo y liberar las almas atrapadas. Una noche, mientras la luna llena brillaba a través de la ventana, sentí la presencia del espejo más fuerte que nunca. Me acerqué a él en la pared de mi habitación y vi mi reflejo. Pero no era yo. Era la sombra, con esa sonrisa oscura y retorcida. La luna iluminaba mi rostro pálido, pero en el reflejo, la oscuridad parecía consumir la luz. Mis ojos eran pozos sin fondo, llenos de una maldad despiadada. Caí de rodillas, el cuaderno resbaló de mis manos. Sabía que había perdido. El olvido me envolvía y mi reflejo, esa sombra maligna, había ganado. Podía sentir cómo mi mente se desmoronaba, mis recuerdos desvaneciéndose en la nada. Con mi último aliento, susurré las palabras que había traducido en la cueva, esperando que alguien, algún día, las escuchara y entendiera la advertencia. El eco del olvido resonaba en mi mente mientras la oscuridad me envolvía por completo, llevándome al abismo de la nada. Mi última visión fue la de mi reflejo sonriendo de forma macabra, mientras la luz de la luna se extinguía y el silencio absoluto reclamaba su victoria. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.